Entonces, a veces sí, la gente tiene que esperar a veces 2 semanas, 3 semanas para poder hablar conmigo, pero no se desesperen, vale la pena, la consulta no cuesta nada, así que a veces cuando hay cancelaciones o que gente reagenda, podemos ir trayendo a la gente que está más Así lejos es. para poder atenderlos un poquito más rápido, pero la garantía que tienen es que van a hablar directamente conmigo. Así es, abogada. Muchísimas gracias por esa información. Y bueno, ya entrando de tema un poquito, acerca de temas de inmigración, que yo sé que la gente está interesada y a lo mejor tú conoces a alguien que está a lo mejor a punto de iniciar algún proceso o ya está en trámite de algún proceso de inmigración. Bueno, este programa es para ti o para esa persona, así que te invitamos a que lo compartas también en tu página de Facebook y así más personas puedan verlo, ya sea en Ujú. vivo o en unos minutos más. Pero bueno, entrando ya de tema, abogada, hay mucha gente que llama preguntando acerca de permisos de viaje, sobre todo más estos jóvenes de DACA, Ajá. ¿verdad? Que ellos tienen dudas si alguien con DACA puede o no salir del país. Sí, de hecho sí. Toda la gente que tiene DACA vigente, porque también ese es un dilema. Escuchan, es que si tienes DACA puedes viajar, puedes sacar este permiso de viaje. Bueno, eres elegible, sí, no significa que es automático. Tienes que tener una razón primariamente humanitaria. Muchas veces tienes a tus abuelitos enfermos o tus papás o alguien cerca de la familia que falleció. Te dan este permiso para que puedas ir y rendir tu duelo, ¿verdad? Con tu familia. Esa es una de las razones más comunes por la que un DACA puede salir y regresar sin ningún problema. Estos permisos de viaje se les llama advance parole, que quiere decir una parola por adelantado. O Ok, sea, no es un permiso que me deja salir, es un permiso que me va a dejar regresar. ¿Sí? Salir, pues cualquiera puede salir, vas a tu país. El problema es regresar a Estados Unidos. Entonces, este documento tiene una vigencia. Hay permisos de viaje que te los dan por una sola vez, hay otros que te lo dan por varias veces para que puedas ir. También hay otros casos, pero son un poquito más difíciles de aprobar cuando tienes algo educativo, ¿verdad? Que tienes, a lo mejor estás estudiando algo aquí, quieres hacer alguna especialidad en otro país y también podrías calificar para que te dejen ir a hacer ese curso, ese seminario y regresar. Entonces aquí es humanitario o educativo, ¿verdad? Que te pueden dejar. No es automático. Esto es algo que sí me gusta mucho aclarar, porque a veces la gente piensa que por el hecho de que califico, ya me lo van a dar mañana. Sí se puede hacer algo express con inmigración por medio de un Infopass, ir a la oficina y explicar un caso que es de vida o muerte. Vamos a suponer alguien está en el hospital y está en peligro de muerte y necesitan estar ahí. Se puede acelerar un poquito, pero no es en el mismo día ni al día siguiente, se va a tardar y eso hay que estar bien conscientes. Los tiempos de inmigración ahorita no son los mejores tiempos. Anteriormente podíamos hacer un Infopass nosotros mismos, nos metíamos a la página, agendábamos y si había algo disponible el mismo día o al día siguiente, agendábamos nosotros mismos el Infopass y íbamos, ¿verdad? Y presentábamos la solicitud para estos permisos de viaje. Ahorita Inmigración cambió todo su protocolo, ya no podemos hacer estos Infopasses nosotros mismos, tenemos que llamar al número que todo mundo llama. A veces piensan que porque somos abogados podemos brincarnos etapas y no funciona así. Es el mismo número, nos atienden las mismas operadoras. El protocolo que tienen es que, ok, a ver tu problema, te lo voy a explicar y ellos te van a decir, ok, alguien te va a hablar dentro de los 30 días para confirmar todo lo que nos dijiste y tiene que estar tu cliente ahí. Entonces eso a veces complica un sí. poquito las cosas. Ya cuando los operadores ven que es un poquito más urgente, ellos pueden tomar la decisión, tienen la discreción de darnos una cita, ¿verdad? En la oficina de inmigración. Pero siempre va a ser a criterio del oficial que nos esté contestando las llamadas. Así que tengan un poquito de paciencia. Yo sé que hay gente que dice, ay, pero es que mi hermana sacó uno el año pasado o antes de pandemia, ¿verdad? Sí, porque antes era fácil, antes era, nosotros teníamos el control de sacar esos infopass, esas citas a inmigración por medio del sistema, pero ya no existe. Si ustedes entran a la página de inmigración y le pueden dar por ahí infopases, van a la página y ya no se puede agendar por uno mismo.
Muchas gracias, abogada. Y bueno, a lo mejor las personas que nos están escuchando, que a lo mejor se acaban de subir a su vehículo, están diciendo, bueno, ¿qué programa es este? Estamos iniciando su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica Lafuente y durante los siguientes aproximadamente 45 minutos más vamos a estar hablando acerca de temas de inmigración que yo sé que son de tu interés o tal vez de algún conocido. Así que te invitamos a que le digas, ¿sabes qué? Conéctate a la página de Facebook o prende tu radio en la 11:30 para que puedas estar informado. Pueden llamar y hacer su pregunta va a ser totalmente anónima, no tienen que dar su nombre, porque abogada, a la gente le da miedo, ¿verdad? Hablar de esto. La gente le da, no solamente es miedo, también a veces hasta un poquito de pena de que la familia o los vecinos sepan que están en una situación inmigratoria. Es completamente entendible. Estos son temas tabú en cierta Sí. manera. La gente no le gusta mucho decir en su situación migratoria. Entonces, nosotros respetamos esta confidencialidad. Y por esa razón también decimos, si no nos quieren hacer la pregunta al aire, si no quieren hacer la pregunta por medio de este programa, por Facebook, ¿verdad? Que lo estamos transmitiendo, háganlo por el Messenger, ¿verdad? De una Sí. manera privada o háblenos directamente a la oficina y les vamos a contestar su pregunta con todo gusto. Aquí lo importante de este programa la meta de este programa es informar a la comunidad y poder evitar de que los engañen o que les den falsas promesas, falsas esperanzas. Entonces, esta información más que nada nos gustaría que llegara al mayor número de personas posibles, aun aunque tú que estás escuchando en este momento no estés pasando por un proceso inmigratorio, pero conozcas a alguien que está pasando por este proceso inmigratorio. Tal vez este programa tenga esa información que necesita saber esa persona específica. Por eso es importante que compartan este programa y que también les comenten a sus familiares y sus conocidos que existe este espacio donde pueden resolver estas dudas con respecto a inmigración. Y por esa razón estamos aquí. Y Así también, es. ahorita que estabas comentando, para la gente que todavía no sabe bien quiénes somos, qué es este programa y se está preguntando por qué la bandera de atrás tiene México y Estados Unidos. Bueno, la oficina se llama MEX USA, precisamente es el despacho legal MEX USA, porque somos nosotros una oficina que puede también ejercer en México y aquí en Estados Unidos. Entonces, traemos, por ejemplo, información de México para Estados Unidos, de Estados Unidos para México y podemos hacer esta colaboración de las leyes mexicanas, porque a veces también se necesita asesoría en esa área. Pero no quiere decir que solamente mexicanos y estadounidenses pueden venir con nosotros. Aquí atendemos a la gente de todo el mundo en cuestiones de inmigración, pero sí nos sentimos orgullosos de ser de origen mexicano y ser inmigrantes y estar aquí en Estados Unidos, precisamente siendo prueba del sueño americano, que sí existe. Así es, abogada. Y bueno, continuando con temas, bueno, la gente puede seguir haciendo, puede hacer sus preguntas también a través de los comentarios de Facebook. Claro. Pueden también llamar al teléfono en cabina 210-270-7500 o directamente aquí a la oficina, nuevamente lo digo, 210-277-0251. Y bueno, ahora sí, continuando, abogada, hay muchísimas personas que yo sé que están escuchando y a lo mejor no se animan a hacer una consulta con un abogado porque creen que son inadmisibles, porque creen que alguien les dijo, ya no vas a poder arreglar, entraste a lo mejor de ilegal, ya te habían agarrado, o simplemente escuchamos a la gente, gente que no es profesional en el área y se dejan llevar por eso. Claro. Sí, desafortunadamente hay mucha mala información. Y también la gente por esta mala información a veces va con abogados y te digo porque son los ejemplos que tenemos aquí en la oficina. A veces viene alguien a la oficina y dice, no, abogada, es que yo ya no voy a arreglar porque ya me han deportado 3 veces. Y siempre me gusta preguntar, bueno, ¿a qué se refiere me han deportado 3 veces? O sea, ¿lo han agarrado cruzando 3 veces o ha ido con un juez y lo han deportado oficialmente? Dice, no, es que venía cruzando y me han agarrado 3 veces. Pero eso no significa que sea una deportación, ¿sí? Automáticamente. El que te agarren cruzando y te regresan, muchas veces es solamente un retorno voluntario. Los retornos voluntarios no tienen consecuencia legal para efecto de inmigración. Una deportación sí, una salida voluntaria también. Y mucha gente se confunde porque escucha salida voluntaria, retorno voluntario y luego hasta me han dicho deportación voluntaria. Son términos que me los confunden y a veces no hay esta explicación de qué significa cada uno de ellos. Siempre queremos ver que en el récord de las personas venga un retorno voluntario.
Pero ¿cómo vamos a encontrar esos récords? Ahora hay una nueva modalidad de poder pedir estos récords y toda la gente los va a conocer como FOIA. La FOIA en sí es el acto que hicieron, que es libertad al acceso a mi información, ¿verdad? No quiere decir que una FOIA ya va a traer todo tu récord de todas las agencias que existen. No funciona así. Es una FOIA, comúnmente lo llamamos así, pero cada agencia tiene su propio archivo, ¿verdad? Tus propios antecedentes. No es lo mismo si alguien venía cruzando la frontera, lo agarran, le toman sus huellas, lo regresan, que alguien que a lo mejor estaba en Chicago y lo agarra, ay, se lo llevan a un centro de detención y lo regresan a su país desde allá, porque es diferente jurisdicción. Ok. La forma en que yo les explico a mis clientes cómo funciona esto de las follas es, por ejemplo, yo les digo, si usted necesita todo su récord de sus taxes, por ejemplo, pues a dónde va a ir, a dónde va a ir a pedirlo. Si va, por ejemplo, a donde dan las licencias, pues le van a decir, pues aquí no hay esos récords, ¿verdad? Hay que ir con la oficina de impuestos, lo que es el IRS. Entonces, funciona exactamente igual con inmigración. Depende qué jurisdicción tuvo conocimiento de esa agarrada, o si estuve con un juez de inmigración, ya esta es otra jurisdicción. Si, por ejemplo, estoy buscando no sé, mi papá me pidió hace 20 años y no tengo ningún documento, quiero una copia de este expediente, hay que es otra jurisdicción. Entonces, hay que evaluar muy bien qué estamos buscando, qué tipo de récord estamos buscando para ver a qué agencia se lo voy a solicitar por medio de una folla. Entonces, sí hay veces que gente me dice, es que ya me hicieron la folla y no hay récord, entonces estoy limpio. Yo les digo, pero a ver, cuando lo agarraron, ¿le tomaron huellas? Sí, ok, hay un récord de usted. Tal vez no están buscándolo en la agencia correcta, por eso Ujú. sale que no hay récord. Pero si te tomaron huellas y foto, va a haber un récord. Entonces tenemos que indagar un poquito más dónde fue el contacto para poder pedir la folla correcta. Muchas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que a lo mejor ahorita están escuchando, que piensen que a lo mejor son inelegibles o inadmitibles, ¿hay algo que sí te puede impedir que seas elegible para alguna Claro, petición? sí, por eso es bien importante buscar la folla primero que nada y Ok, ver los antecedentes. Aquí recuerden que inmigración se basa por evidencia. Si tú tienes un récord migratorio y está en la evidencia, ellos tienen el récord tuyo de que te agarraron, obviamente ahí está. Mucha gente a veces cruza y no hay récord, ok. ¿sí? Obviamente un abogado está tratando de ayudarte, no le va a decir, es que cruzó 50 veces y no lo agarraron y eres inadmisible. ¿Por qué? La inadmisibilidad se acumula por muchas maneras. Una es por tu presencia ilegal que tengas en Estados Unidos, cuánto tiempo has estado aquí, para cuando te vas, si te agarraron, si te deportaron, ¿verdad? Hablamos de castigos que son, hay de 3 años, de 10 años, de 20 años. La gente que está bajo este tipo de castigos, vamos a decir, alguien estuvo aquí en Estados Unidos más de un año, sale, quiere volver a entrar, lo agarran, queda en su récord que ya pasaron más de un año en Estados Unidos, o sea, ya está en el récord. Ok, Entonces ya automáticamente dicen, ok, ya tienes un castigo de 10 años. ¿Cómo funciona esto? Los 10 años se acumulan cuando tengo más de un año en Estados Unidos ilegalmente y luego salgo del país, ok. ¿sí? Entonces, como les digo, muchas veces no hay récord de esto. Por eso es importante ver qué es lo que tiene el gobierno. Si hay evidencia, no Muy tienes bien. vuelta de hoja, ¿verdad? Muy Tienes un bien. castigo. Abogada, tenemos una llamada. Ok, Buenos días. Buenos días, abogada. Mire, tengo una pregunta. sí, En dígame. 2017 metí una petición por visa U para mis hijos. Ajá. Ah, en ese tiempo, cuando fuimos a poner las huellas, fuimos los cuatro, pero ahora me llegó nada más el permiso para trabajo, nada más a mí. Entonces le pregunté a la abogada que qué pasó, ¿verdad? Y me dice que no sabe y estoy como pues me interesa mucho. En ese tiempo los muchachos eran menores de edad. Ajá.
no sé, no sé Muy qué. probablemente no mandaron la aplicación del permiso de trabajo. Los permisos de trabajo no son automáticos, o sea, si ellos son sus derivados, no quiere decir que automáticamente van a procesar la aplicación de usted de permiso de trabajo y que le va a llegar a sus derivados. Cada uno tiene que aplicar en lo individual. Aun aunque sean menores de edad, ellos como quiera califican para tener un permiso de trabajo. Aunque no vayan a trabajar, esto más que nada es para que les llegue su seguro social que viene atado con este permiso de trabajo. Entonces, yo creo que lo que pasó es que no se mandó la aplicación de permiso de trabajo para sus hijos. Esa es la explicación más lógica de lo que pudiera haber pasado, porque no hay otra forma de que si no le llegó un recibo, si no le llegó algo de inmigración a nombre de sus hijos, eso es un indicio de que no se mandó la aplicación para ellos. Y como por ejemplo, podría mandar nuevamente la petición, o sea, para un permiso de trabajo para ellos. Sí, necesitamos ver si se mandó la solicitud de asilo también, porque cuando una persona principal, en este caso es usted, manda su asilo, ahí van a venir los nombres de sus hijos, pero no quiere decir que usted los esté incluyendo ya como derivados en su asilo. Hay que mandar otra aplicación por cada derivado. Es una aplicación de asilo, primero que nada, para que quede en récord que ellos también están aplicando como derivados de usted. Y luego ya con esa aplicación que ellos tienen individual de asilo por medio de usted, se tiene que mandar una copia de eso con la aplicación del permiso de trabajo. Entonces, probablemente, o sea, habría que checar si es que si tienen una aplicación de asilo sus hijos también como derivados de usted, y con esa, si es que se mandó la aplicación del permiso de trabajo. Sí necesitaríamos checar el expediente, señora. Entonces, ¿yo tendría que pedirle a ella que me diera el expediente Copia de su expediente y lo podemos checar con mucho gusto, claro que sí. O usted también le puede preguntar a su abogada, ¿verdad? Si se mandó la aplicación para sus derivados de asilo y la del permiso de trabajo. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Ándele, que tenga bonito día. Sí, o sea, fíjate, estas cosas también a veces nos desconciertan un poquito porque obviamente cada abogado tiene su forma de trabajar y tiene su criterio y hay que respetar, pero muchas veces hay cosas que se pueden hacer más, ¿verdad? Para tu cliente y no simplemente quedarte con un criterio. Ahí, por ejemplo, puede ser que por el hecho de que eran menores de edad y que no necesitaban trabajar, tal vez se eligió no mandar las aplicaciones de los niños, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sean elegibles, aunque sean menores de edad. Así es. Muchas gracias, abogada. Y bueno, para todas las personas que a lo mejor se acaban de subir a su vehículo o que a lo mejor acaban de encender su Facebook, estamos en su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Y si ustedes tienen alguna duda de inmigración, pueden llamar a los teléfonos de cabina 210-270-7500, lo repito, 210-270-7500. No tienen que dar su nombre al aire, puede ser totalmente anónima o también pueden dejar su pregunta aquí en el video de Facebook para que más personas, para que se animen a dejar su pregunta. Y ¿saben qué me gusta cuando la gente se pregunta? Que se responden dudas de muchas personas, ¿verdad? Exactamente. Eso está muy padre. Y sí, y fíjate que nos han dicho clientes, es exactamente eso, que a veces vienen escuchando en el radio y que no se animan a llamar y están como que indecisos, llamaré, no llamaré, y resulta que alguien hace la misma pregunta, dicen, y les contestaron. Así que por eso es importante que haya una interacción con la comunidad, porque a lo mejor esa pregunta que tú tienes o esa duda también es la duda de muchos otros que están escuchando. Así es, abogada. Y bueno, continuamos con estos temas, abogada. Y sé que hay muchas personas que a lo mejor hace muchos años, ya sea 10, tal vez 20 años, algún papá o tal vez algún hermano les hizo una petición. Y tal vez como ellos simplemente eran los beneficiarios, tal vez nunca les llegó un recibo o tal vez lo extraviaron, se mudaron de casa y nunca saben dónde quedó. Y ellos piensan que tal vez ya esa petición ya se perdió, tal vez ya no sirve, tal vez pues no sé, piensan que a lo mejor ya no van a poder aplicar para un ajuste. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Se puede recuperar esa petición? ¿Qué pasaría? Sí, siempre. Inmigración tiene sus expedientes y récords por siempre. O sea, a veces vamos a
a las entrevistas con los clientes y sacan su expediente, el primero del 80 y pico, del 70 y pico, y son las hojas de antes que las copias eran con pasantes, ese papel carbón. Es bien interesante ver eso. Y sí, cuando nosotros pedimos una copia del expediente, nos mandan esas copias de esos documentos antiguos. Aquí es bien importante, primero que nada, platicar con ese papá o ese abuelo o el hermano, ¿verdad? Para ver si realmente sometieron una petición, porque sí hemos tenido casos donde ellos dicen, es que creo que, pero no estoy seguro. Entonces, la idea es obviamente sacar una folla, aquí volvemos a tocar este tema, con lo que es USCIS para ver si existe esa petición. Yo siempre les digo, pregunten primero, asegúrense de que sí la mandaron para que no gasten en una folla, pero a veces es necesario. Entonces ya nos manda inmigración lo que es la copia del expediente y ahí podemos determinar muchas cosas. ¿Por qué es importante tener una petición? Porque ahí vamos a ver fecha de prioridad. La fecha de prioridad la hemos hablado en otros programas, que ese viene siendo mi posición en una fila de acuerdo a mi categoría. O sea, si por ejemplo me pidió un hermano, estoy en una categoría que se llama F4. Entonces, esa es una fila muy diferente a la fila que hay para hijos solteros de ciudadanos americanos, que es la F1. Entonces, tenemos siempre que ubicar qué tipo de categoría estoy. Si cambié de categoría automáticamente y no le he notificado a inmigración, porque aquí pasa mucho de que hijos solteros después se casan, entonces ya son hijos casados. Y hay que ver si el peticionario era ciudadano americano o residente, porque si es ciudadano americano, cambiamos la categoría. Pero si era residente, ya es inelegible porque ya esa petición se cancela porque no hay categoría de hijos casados de residentes. Entonces hay que analizar muy bien esto. Entonces, también nos ha tocado mucho, Misael, de que nos traen, por ejemplo, una petición aprobada de un papá y el hijo es mayor de edad. Y resulta que dice, no, es que sí la metió a tiempo para calificar para la 245I, que esa también ya la hemos platicado anteriormente. Todo el mundo sabe, escucha 245I, pero a veces no sabe cómo funciona. Esta 245I es muy importante porque mucha gente que entró ilegal y califica para esta provisión de la ley puede arreglar su estatus migratorio sin salir de Estados Unidos. Entonces nos ha tocado muchísimos casos donde la aprobación dice una fecha de recibo, que es la que me va a determinar si yo soy elegible para la 245I. No es de la fecha de aprobación, no es la fecha de la noticia y no es la fecha de prioridad, es la fecha de recibido. Entonces nos ha tocado ver bastantes casos donde la fecha de recibo que viene en la noticia de aprobación es incorrecta. Entonces tenemos que sacar el récord, tenemos que pedir para verificar si realmente el recibo es esa o es una fecha anterior para poder que califiquen. Y nos hemos llevado la sorpresa de que efectivamente el recibo los protege con 245I, pero si usamos solamente la aprobación, ya están fuera. Entonces es bien importante tener estos datos, especialmente con este tipo de aplicaciones, porque son muy antiguas. La familia a veces no comparte la información, a veces se cambian de casa, como tú comentas, y no les llegan nada, no tienen recibo, nada más tienen la idea de que probablemente sí la pusieron a tiempo. Entonces es importante determinar cuándo fue que se sometió con inmigración, quién es mi peticionario, cómo ha cambiado mi categoría, si es que ha cambiado, y checar bien la fecha de prioridad, porque tenemos estos casos donde una fecha errónea en la aprobación hace la diferencia en elegibilidad para 245I. Muchas gracias, abogada. Y bueno, hablando acerca de fechas de prioridad, yo sé que a lo mejor hay personas que ya están esperando meses, tal vez, o a lo mejor están a un año de que les toque, pero a lo mejor no saben cómo buscar lo que es el Visa Boletín en internet. Y bueno, me gustaría, abogada, que a lo mejor nos pudiera platicar un poquito para que la gente que está en espera de su turno sepa en qué mes vamos ahorita para Y que que la no gente sepa, ¿verdad? sabe. Cuando vienen aquí a la oficina, yo volteo mi computadora y les digo, mire, para que ustedes mismos en su casa vayan checando, porque así es más fácil cuando ellos lo ven.
a que nada más llaman y les digamos, no, todavía no está vigente, y ellos se quedan como quiera con la duda y empiezan a hablar a más oficinas para ver, no sé si alguien les dice algo diferente. Pero es bien fácil, en inmigración, en cualquier ordenador, ya sea Google o cualquier otro ordenador desde su teléfono, tienen que buscar Visa Bulletin, se escribe Bulletin con U, no Boletín, y ahí le van a seleccionar el mes en el que estemos. Por ejemplo, ahorita estamos en julio del 2022, ya está abierto agosto, entonces podemos empezar a ver agosto. Va a venir ahí las categorías. Me gusta mucho esa página porque cualquier persona, aunque no sepa el lenguaje de inmigración, le puede entender, porque te va diciendo qué categoría es qué. O sea, te dice F1 son hijos e hijas mayores de edad de ciudadanos americanos. Y luego te va a poner la F1, la F2, A y B, porque son ahí el peticionario residente, y la diferencia es esposas e hijos menores de 21, y la otra es para hijos mayores de 21, pero solteros. Y así se van. Entonces tú vas a buscar tu situación. Vamos a decir que son de hermanos. Entonces, hay países que tienen una fila un poco más larga porque hay muchos aplicantes. Estamos hablando, México es el que siempre está un poquito más rezagado por tantas aplicaciones que se reciben. Estamos hablando de la India y Filipinas, son los que tienen estas fechas más específicas. Si no eres de China, India, México y Filipinas, te vas a ir a la otra categoría que es todos los demás. Eso de todos los demás son los más rápidos. Pero vamos a basarnos en México, que yo sé que hay mucha gente hispana de México escuchándonos, pero por ejemplo, esto es un ejemplo. Si se fijan el día de hoy, decir, mi hermano me pidió hace muchos años, y a veces me dicen, como hace 20 años, no sé si todavía, o sea, si ya voy a poder o no. Ahorita si checamos el día de hoy, tenemos que ver dos diferencias. En la página del Visa Bulletin vienen dos gráficas al principio. La primera gráfica es para gente que califica para hacer un ajuste de estatus, o sea, que está dentro de Estados Unidos y ya se sabe que va a calificar por medio de la 245I o tiene alguna otra viabilidad para hacer un ajuste de estatus. Todos los demás que no califican para el ajuste de estatus tienen que salir al Centro Nacional de Visas de su país. Entonces, esos se tienen que ir a ver la segunda tablita. En la segunda tablita es toda la gente que va a tener que salir y ahí va a ver en qué fechas van. Por ejemplo, si alguien que tiene ahorita una petición de un hermano en espera y ya sabe que califica para hacer un ajuste de estatus, ahorita están procesando aplicaciones que se sometieron. Ojo aquí, vaya, van a tener que ver la fecha de prioridad, porque a veces las peticiones, especialmente de hermanos, se tardan años en aprobarse. Puede ser que se sometió en el 2000 y se aprobó hasta el 2003, 2004 o 2005. Y ellos toman esa fecha, pero no es la fecha que deben de tomar. Deben de ver su petición y va a decir ahí fecha de prioridad. Esa fecha de prioridad tiene que coincidir con la tablita. Cuando la tablita ya tenga tu fecha de prioridad, quiere decir que ya estás listo para continuar tu caso. Tu espera ya se acabó, ya llegaste al frente de la fila, ¿sí? Ahorita para México, para hermanos, están procesando aplicaciones que tienen fecha de prioridad del 1 de junio del 2000. O sea, si ahorita, por ejemplo, sometiéramos apenas una petición de hermanos, al día de hoy estamos hablando de 22 años de espera. Y se les hace mucho. Pero aquí lo que es también bien importante señalar es que el Centro Nacional de Visas no lleva un calendario como nosotros. El de ellos, estas fechas de prioridad, yo siempre les asemejo como con un acordeón, ¿verdad? Cuando tú tocas un acordeón, la abres y la cierras, ¿verdad? Para que haga música. Es lo mismo. Estas fechas de prioridad se extienden y se acortan de acuerdo a la cantidad de aplicantes que tienen por año. Entonces, ahorita sí se alargó bastante. Hace unos años estábamos 8 años para hermanos, luego se fue a 10 años, luego se fue a 13 y así se fue. Y ahorita ya estamos en 22 años. Pero no quiere decir que va a ser 22 años 100% seguro. Puede ser menos, también puede ser más, dependiendo este acordeón si se estira o se cierra. Entonces, sí es interesante conocer las fechas de prioridad porque la gente a veces no tiene idea. A veces dice, no, pues ya hace mucho, no he escuchado nada. Ya son muchos años, seguramente ya se me pasó. Y realmente no, puede ser que no hayan escuchado nada porque no les ha llegado correspondencia, porque son muchos años, la gente se mueve.
La gente actualiza a veces direcciones con USCIS, pero no las actualiza con el Centro Nacional de Visas. Entonces, por eso es bien importante que estén checando esta página, que estén checando estas gráficas para ver si ya mero están al frente de la fila para poder empezar a procesar sus peticiones. Y si tienen dudas, vengan a la oficina. Aquí, como les digo, la primera consulta no tiene costo y a veces nada más vienen para ver si ya merito está su fecha de prioridad disponible. Y les damos la clase gratis porque puede, ya como les digo, les enseño directamente cómo buscar para que más adelante ustedes mismos estén monitoreando el boletín del Centro Nacional de Visas. Una cosa que siempre les digo, no se obsesionen. Si ya vieron que faltan en los cuadritos, que faltan 5 años, no va a ser mañana esos 5 años. O sea, sí se acortan los tiempos, pero no así tan dramáticamente. Entonces, si en el Centro Nacional de Visa dice, no, pues te faltan 5 años, bueno, empiézalo a checar cada año. Y tú vas a ir viendo cómo se mueve. A veces lo puedes checar al año y sigue exactamente igual que como estaba. O lo checas al año y ya avanzó 2 años o 3 años. Entonces ya es como tú te vas a ir dando cuenta cada cuándo checar y estar al pendiente. Pero sí hay clientes que a veces dicen, es que lo checo todos los días. No va a haber cambios todos los días. Pues hay cambios cada mes, cada 2 meses. Hay veces que ni siquiera al mes sale el siguiente boletín del siguiente mes y sigue exactamente igual que el anterior. Así que no se me obsesionen con esto, pero sí es bueno estar monitoreándolo, especialmente cuando ya están cerquita de su fecha de prioridad. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, hay una pregunta aquí que nos dejan por las redes sociales. Dice, si tienes un hijo ciudadano, cuando llegue a la mayoría de edad, ¿te puede pedir, aunque el hijo viva en México y el padre vive en Estados Unidos? Claro, sí. Los ciudadanos americanos tienen este privilegio de vivir en donde ellos quieran. No porque vive en México o nunca ha vivido en Estados Unidos, solamente nació y se lo llevaron chiquito y vive en México y creció en México, de todas maneras es elegible para hacer una petición familiar. Aquí lo único es que más adelante cuando se necesite un patrocinador, probablemente él no va a calificar por lo mismo que no trabaja en Estados Unidos, pero afortunadamente la ley de inmigración permite que haya un aval. Alguien de Estados Unidos que le ayude a ese peticionario para lo del patrocinio. La petición no hay ningún problema. Si va a pedir al papá y el papá está en Estados Unidos, ahí lo que hay que ver es la elegibilidad del papá, ¿sí? Okay. El peticionario no tiene ningún problema en pedirlo, pero esa es la primera etapa de un proceso inmigratorio. Ya la segunda etapa hay que ver si el señor, cómo entró a Estados Unidos, si califica para un ajuste, si no, va a tener que salir, tal vez va a necesitar un perdón por la presencia ilegal, vamos a tener que ver si califica para el perdón de la presencia ilegal, pero ya estamos hablando del papá, ¿sí? Okay. El hijo es su derecho peticionar a un familiar, no importa dónde viva el hijo. Hablando, abogada, acerca del patrocinador o el aval, como se lo llama, hay gente que tiene dudas, que tiene miedo, no sabe qué es un aval, piensa que, ay, si soy sponsor o aval, voy a tener que pagar todas sus deudas. La gente se imagina muchas cosas y creo que es una buena oportunidad, Sí. porque a lo mejor hay gente que ya le han ofrecido el ser aval o patrocinador. Bueno, que le han pedido el favor. Que le han pedido el favor. ¿Qué les podría decir a esas personas? Porque hay miedo o dudas o... Miren, inseguridad. lo que pasa es que yo siempre digo aval porque la gente hispana se va a relacionar más con ese término. ¿Qué es un aval en nuestros países? Bueno, alguien va y pide un crédito, por decir, en México. Va a comprar un carro y tal vez necesita la persona que le va a dar el financiamiento, dice, bueno, tal vez no tienes mucha credibilidad en tu crédito, necesito que pongas un aval. El aval no va a pagar tu carro. Tú vas a hacer los pagos. Pero ¿qué pasa? Si no paga la persona su carro, van a mandarle cartitas al aval. ¿Por qué? Porque el aval firmó como responsable, como respaldarlo a esta persona de que si no pagaba, él se hace responsable. Bueno, en Estados Unidos no es tan drástico, pero es algo similar. ¿Qué pasa? El gobierno de Estados Unidos requiere un patrocinador o aval que garantice de que no van a ser carga pública. ¿A qué se refiere carga pública? A beneficios de gobierno.
¿sí? Ahora, aquí es una cuestión un poquito, yo le digo chistosa, porque la gente que no tiene documentos, la gente que no tiene un seguro social, realmente no califica para beneficios de gobierno, pero sí puede calificar en determinado momento si tiene, vamos a decir, un accidente y va al hospital y tiene la cuenta del hospital y lo que ellos quieren es que no absorba el gobierno ese gasto de emergencia que tiene esta persona. Ahora, ¿qué tan posible o qué tan probable va a ser que pase esto? Pues realmente es improbable. Pero inmigración quiere prevenir esto, quiere decir, ok, que haya alguien que al menos esté firmando por esta persona diciendo, si esta persona llega a estar en una situación de emergencia, yo le voy a ayudar para que no sea carga para el gobierno. Esto no quiere decir, ay, si sacó un carro y no pagó, yo también soy responsable por eso. No, todos esos créditos, tarjetas, préstamos, vivienda, o sea, él no firmó para eso, él firmó simplemente para hacer un aval en cosas de pedirle al gobierno, ¿verdad? Y el gobierno es muy selectivo que te puede aprobar o qué beneficios calificas. Entonces, no es universal, no quiere decir que todo lo que el aplicante deba, ya soy responsable por él, no funciona así. En todo lo que hemos estado en el área de inmigración trabajando, no me ha tocado un solo caso donde se diga que le cobraron algo al aval. Así para que se queden un poquito más tranquilo, es protocolo, el gobierno tiene que cuidarse su espalda, pero toda la gente que está aplicando es gente trabajadora, ellos son suficientes, independientes, en cierta manera un poquito orgullosos también de que no van a pedir el favor aunque sea mi aval, ya me hizo el favor de ser aval, no le voy a pedir que me pague nada, ¿verdad? Entonces, no crean que ser aval tiene tanta consecuencia negativa. Es más un gesto de un favor para el aplicante, para tu compadre, para tu hermano. Ten en cuenta que no abarca todas las responsabilidades de este aplicante, se limita solamente a beneficios de gobierno. Muchísimas gracias, abogada. Y para las personas que a lo mejor son ya sponsors o ya son avales de alguno, a lo mejor de algún familiar, ¿por cuánto tiempo uno es sponsor? ¿Cuándo deja La uno de ser ley, la sponsor? ley dice que deja de ser sponsor hasta que la persona se hace ciudadana. Ok. Eso es lo que dice la ley. Obviamente hay esta idea donde dice, bueno, una vez que arregles y seas residente, ya se acaba mi responsabilidad. Realmente no, se acaba hasta que seas ciudadano americano esta persona, porque el ser residente todavía sigue siendo inmigrante. O sea, la residencia es simplemente un documento que te autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos. Por lo tanto, puedes viajar y salir del país y regresar porque estás regresando a tu casa, al lugar donde trabajas, pero todavía sigues siendo de tu país, originario de tu país, con un privilegio de estar en Estados Unidos. Ya cuando te haces ciudadano, ya cambia tu estatus ante el gobierno, porque ahora ya eres una persona con derechos, como todo ciudadano americano, derechos a beneficios de gobierno, ya por ley. Entonces ahí se extingue la obligación del patrocinador. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, estamos para las personas que a lo mejor se acaban de subir a su vehículo o que apenas están encendiendo su celular y abriendo Facebook. Estamos en su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente y hemos estado hablando acerca de temas de inmigración, ¿verdad? Sí. Hemos estado tocando diferentes temas y si a lo mejor tienes alguna duda o alguna pregunta, este es el momento de hacerlo para hacerlo directamente con la abogada. Pueden llamar aquí al teléfono de estudio 210-270-7500, 210-270-7500. No tienen que dar su nombre, va a ser totalmente anónimo, ¿ok? O también pueden dejar su comentario o pregunta aquí en el video de Facebook. Y también no vamos a decir su nombre para que la gente se anime, ¿verdad? Les da Sí, pero pena. yo sé, son temas como comentábamos al principio, no cualquiera habla de esto. A veces ¿cómo se diría? Aquí en Estados Unidos todos nos volvemos muy herméticos en todo, ¿verdad? A veces no queremos decir ni cuánto ganamos, ni nada de eso. Es lo mismo con temas de inmigración, son temas tabú. A veces vienen, incluso conmigo batallo para que se abran y me digan, y ya les digo, aquí la puerta está cerrada, es como secreto de confesión, se pueden decir todo, pero lo entendemos.
la gente está un poquito temerosa de hablar porque dicen, ay, no vaya a ser que está escuchando, ay, sí, ya sabe que estoy aquí de ilegal. No se mortifiquen, no tienen que hacerlo público, pueden llamarnos a la oficina después de que se acabe este programa. Obviamente nos encanta cuando nos llaman porque mucha gente nos comenta, ay, es que yo estaba necesitando esta información que esta otra persona preguntó. Entonces, es parte de ayudarnos como comunidad. El hecho de hacer una llamada te puede resolver a ti en lo personal, pero también le puede aclarar dudas a mucha gente que nos está escuchando. Así que yo les invito a esa gente que no tiene miedo de llamar, Así es. no va, aunque no dé su nombre, puede llamar y es prácticamente ayudarnos como comunidad. Este programa es para eso. Así es. Y bueno, a mí siempre me gusta decir, compartirle a la gente que es súper importante preguntarle a alguien que sabe del tema, siempre con profesionales, y en este caso, pues aquí a la abogada Verónica de la Fuente, porque sabe que abogada, mucha gente se deja influenciar por videos de TikTok, videos de YouTube que salen con alguna ley nueva o cosas que a lo mejor ni siquiera son aprobadas y la gente simplemente se deja llevar por ahí, ¿verdad? Sí, y exactamente. A veces la gente habla aquí y pregunta, abogada, voy a calificar para la reforma inmigratoria. Y yo les digo, pues no sé, dice, ¿cómo no salió? No sé, porque ahorita no hay una reforma inmigratoria. Hay propuestas del presidente, sí, se ha dicho mucho, hay mucha especulación de los cambios que se quieren hacer, pero mientras no estén aprobados, mientras no estén en efecto, no podemos nosotros como abogados especular. A veces sí he visto TikToks de que, bueno, que para que se vayan preparando para la reforma y empiecen a hacer sus taxes y empiecen a Sí. hacer esas cosas. Desafortunadamente no sabemos, no podemos prevenir o adivinar cómo va a salir esta póliza si es que sale, ¿verdad? Todavía tenemos que esperar si no hay modificaciones. El Senado y el Congreso pueden hacer modificaciones, pueden pedir que se remuevan algunos de los provisiones que se propusieron, puede pedir que se corrijan, puede agregar cosas. Entonces, es como un filtro, entra de una manera y puede salir totalmente diferente. Entonces, no nos gusta especular. Aquí siempre, la constante para que califiques para algo o que no te perjudique, vaya, en caso de que califiques para algo, es que pues obviamente no tener récord criminal. La gente que tiene récord criminal es la que primeramente va a tener problemas para cualquier cosa. No nada más reformas inmigratorias para poder que te pida un esposo, una esposa, tu hijo. Siempre va a haber, hay que checar este tipo de cosas. Violaciones a la ley de inmigración. Si ya tuve deportaciones, si estaba en castigo, me regresé, soy inadmisible, tengo una barra, de 20 años, de 10 años, bueno, eso es otra cosa. Tú estás inadmisible por otro tipo de problemas que tienes. Entonces, esto va a ser normal. Obviamente esta reforma les atrae mucho a la gente que está ilegalmente porque parte de las provisiones que están ahí proponiendo es que el tiempo de los castigos, que normalmente con la ley de ahorita es que tienes que estar fuera de Estados Unidos para poder que se cure, lo quieren hacer que se cumpla dentro de Estados Unidos siempre y cuando tenga ciertas condiciones y esas ciertas condiciones pueden variar. Pero ahorita todavía no está esto en vigencia. Entonces tenemos que esperar un poquito, sean pacientes. No todo lo que está en internet es verdad, siempre se los comentamos. Traten de acercarse con un abogado ya en lo personal para que evalúe su caso específico y ver si no tiene otro tipo de problemas, porque a lo mejor sí tienen castigos y a lo mejor va a salir la reforma y van a calificar por medio de esta ley, decir, ok, ya cumplí mi castigo, ya estoy en Estados Unidos, pero a lo mejor tienes otras cosas que nadie te ha dicho. Muchísimas gracias, abogada, por esa información. Y bueno, continuando con temas de inmigración, abogada, sabemos que hay personas, porque tal vez conocemos o hemos escuchado de personas que califican para algún tipo de beneficio o tal vez para aplicar para algún proceso y tales como Visa U o VAWA, ¿verdad? Pero tales personas no saben que pueden calificar. Entonces, sería bueno que a lo mejor a gente que nos está escuchando escuche lo que va a decir la abogada para que a lo mejor conocen a alguien y le pueden dar esta información. Sí, mira, VAWA y Visa U muchas veces se confunden porque VAWA es víctima de violencia doméstica, ¿sí? Que a lo mejor se puede convertir en Visa U, que es víctima de un crimen, ¿sí? Aquí depende cómo lo voy a enfocar de acuerdo a lo que yo soy elegible.
VAWA, como su nombre lo dice, violencia doméstica, requiere un poquito más cosas que nada más ser víctima de un crimen. Es un poquito más específico, tiene que ser víctima de violencia doméstica por alguien que vive contigo en tu casa y que tienes una relación, ¿verdad? Ok. Ya sea tu esposo o esposa, tu hijo o tu papá o tu hermano, ¿verdad? Tienes, por eso se le llama violencia doméstica, porque vives en la misma casa, ¿verdad? Y tienes una relación personal con esta persona. Hay que demostrar esa relación. A veces se complica un poquito en demostrar, por ejemplo, cuando alguien está en unión libre, pues sí son pareja, pero nunca hacen taxes juntos, no tienen hijos juntos, no se dan a conocer ante la gente como esposos, y ahí es donde tenemos un poquito de problema con demostrar esta relación, y probablemente si no podemos demostrar esta relación, tenemos que irnos por visa U, porque al final de cuentas puede ser víctima de un crimen que califica, que ahorita voy a tocar un poquito más el tema específico. Otro requisito de VAWA es que este agresor o esta persona que está haciéndome víctima de violencia doméstica tiene que ser legal. Ok. No nada más porque estás casada o casado y tu esposa o esposo te golpea, ya automáticamente calificas para VAWA. ¿Por qué? Porque si esa persona no es legal, tiene que ser residente o ciudadano. También esa es otra limitante para VAWA, ¿verdad? Y esta violencia tiene que ser comprobada. A veces dicen, he escuchado por ahí que dicen, bueno, si esta persona nada más te está checando el teléfono y está celosa o cosas así, es difícil comprobar que eso sea violencia doméstica. Tiene que haber un daño en tu persona, porque no es lo mismo que una persona le cheque el teléfono y le valga, diga, que lo chequen, no importa. A otra persona que realmente le cause una opresión, ¿verdad? Le cause estrés, ansiedad. Entonces tiene que haber, cuando no tienes algo en concreto, porque obviamente si vienes con un ojo morado y tienes fotos de moretones, de cuando te golpean, eso ya es automáticamente es comprobado. Pero donde están los casos un poco más complicados es cuando no hay evidencia. La persona no ha hecho reportes de policía, no ha habido una convicción para el señor por violencia doméstica y simplemente es violencia psicológica. Antes de proceder, tienen que ir con un psicólogo a que evalúen que realmente tienes un daño, ¿verdad? Por esta violencia psicológica que están influyéndote. Y a veces no es nada más que me checa el teléfono, ¿verdad? Aquí ya implica más allá limitación de que no me deja salir, no me deja vestir cierta ropa, no me deja ver a mi familia, o sea, ya son cosas que se tienen que hacer en el acumulado. Es más difícil demostrar una violencia psicológica que una violencia física. Entonces, pero si tú crees que estás en un tipo de situación donde está afectando tu vida, te está afectando la manera de ser tú, de estar robándote tu identidad, antes de ir con un abogado, tienes que ir con un psicólogo, porque a lo menos yo en mi oficina voy a tener que ver evidencia de que realmente calificas antes de proceder, porque si no, pues es gastar dinero de office, ¿verdad? Y no vamos a hacer eso. Entonces, si no hay prueba de reportes de policía, si no hay prueba física de moretones, golpes, y solamente es psicológica, tenemos que tener evidencia y eso va a ser por medio de un psicólogo. Ahora, visa U es totalmente diferente. Visa U es víctima de un crimen en Estados Unidos. Aquí no importa si yo tengo una relación con el agresor. Puede ser que no lo conozco. Puede ser que en la calle estaba estacionado y llega alguien, me apunta con una pistola y a lo mejor me da un tiro o a lo mejor simplemente me asusta, me roba con pistola a mano. Entonces, no tienes que conocer al agresor. El agresor no tiene que ser residente ciudadano. Puede ser alguien que nunca atraparon, pero está documentado que fuiste víctima de este crimen. Entonces calificas para una visa U. Por esa razón, a veces cuando la gente que es víctima de violencia doméstica, pero no encuadra con todos los requisitos, lo transferimos a visa U, ¿verdad? Porque al final del día, si alguien me pegó, estamos hablando que son lesiones, ¿verdad? Fui víctima de lesiones. Sé quién es mi agresor, porque a lo mejor es mi esposo, pero no es legal. Entonces lo encuadro en visa U porque ahí soy simplemente víctima de un crimen en Estados Unidos. Ahora es muy importante que se haga, como dice usted, una denuncia, ¿verdad? Que tiene que Siempre. haber un reporte policial. Siempre reporten y denuncien, porque eso es un indicio para inmigración que tú estás tratando de cooperar con la justicia. Porque, por ejemplo, para las visas U es bien importante demostrar que tú como víctima de ese crimen estás haciendo algo para que se castigue ese crimen.
Aún aunque no conozcas a tu agresor, aunque creas que nunca jamás lo van a atrapar y lo van a hacer que pague por el crimen, es en ti cooperar con la policía para que al menos esté reportado este crimen y tienes que comprobar que estás disponible para ayudar en la investigación. Entonces, primero que nada, hay que denunciar, hay que hacer este reporte. Es importantísimo tenerlo porque cuando queremos que la policía nos dé una certificación de que efectivamente fueron víctimas, pero no denunciaron, no hay nada en récord, es muy difícil que crean que realmente fuiste víctima de ese crimen. Entonces, primero que nada, hay que denunciar. Gente que vive en la misma casa, que está siendo abusada, que tienes violencia doméstica, lo mismo. A menos que, o sea, hagas un reporte, ya si te golpean, ya si tienes marcas, tómate fotos. Mucha gente no se le ocurre porque está tan temerosa o temeroso de que ahí está la persona, no le quieren hablar a la policía. En casos específicos donde la víctima es ilegal, por esa razón estamos hablando VAWA, el agresor muchas veces los amenaza. Le voy a hablar a inmigración y es que eres ilegal y te voy a hacer que te deporten. Este tipo de amenazas los limita a que reporten, a que vayan con el policía, porque está la persona ahí. Entonces, ¿cómo le van a hablar si le tienen miedo a la persona que está ahí? Y a veces no tienen acceso a un teléfono. Estos victimarios se los quitan precisamente por eso. Entonces, lo que yo te sugiero si estás en esa situación, tómate fotos, trata de grabar cosas. Venden camaritas en Amazon que se esconden, graba, ¿sí? Para que tengas evidencia, para que cuando tú tengas esta libertad de poder salir de tu casa, cuando tu victimario no esté en casa, ve a la oficina de la policía, al departamento de policía y haz la denuncia, aunque sea al día siguiente, 2 días después. Levanta ese reporte y lleva la evidencia, porque todavía vale. No quiere decir, ay, este día es que no le llamé, ya se hizo otro día, 2 días, ya pasó, ya no me van a hacer caso. Probablemente no, si no tienes evidencia. Entonces, sé un poquito astuta. Yo sé que es una situación difícil cuando estás dentro de ese ambiente, pero piensa un poquito en ti y piensa en que esto te puede ayudar para salirte de ese ambiente y aparte tener un beneficio inmigratorio. Muchísimas gracias, abogada, por esa información. Y ya estamos casi a punto de terminar, pero antes a mí me gustaría mencionarles que la abogada Verónica de la Fuente es la única abogada que no cobra la primera consulta. Así que si tú te quedaste con alguna duda y no te animaste a llamar o no te animaste a preguntar, bueno, te invitamos a que llames aquí a los teléfonos de la oficina y las muchachas te van a agendar una cita directamente con la abogada. El teléfono en la oficina es 210-277-0251, 210-277-0251 para que puedas platicar con la abogada y seguramente ella te va a poder asesorar de la mejor manera. Claro que sí, y a veces como estos temas son delicados, es difícil platicarlos o confiar en alguien. Si de algo te sirve venir y platicar aquí a la oficina para una asesoría o simplemente ver qué opciones tienes, no dudes en llamar. Todo lo que se platica aquí en mi oficina es confidencial y no es que vamos a estarle hablando a nadie para dar información de tu caso, al menos simplemente orientarte por dónde caminar. Muchísimas gracias, abogada, y nos vemos aquí el próximo viernes a las 10 de la mañana en su programa de Cruzando Fronteras. Gracias por habernos acompañado.